4 hermanas. Se cree que más de 91 víctimas durante casi 2 décadas. Los lugares, diferentes burdeles ubicados en los estados de Guanajuato y Jalisco, en México. Mi nombre es Alma y esto es Maldad al Acecho. Bienvenidos. En el video de hoy voy a platicarles sobre uno de los casos mexicanos más famosos, más conocidos tanto a nivel nacional como internacional, y me refiero al caso de las Poquianchis, dado a conocer en 1964 en medio del escándalo y del horror social. Como siempre, comenzaré por contarles un poco de las personas de esta historia. Estos hechos fueron protagonizados por 4 hermanas: Delfina, María de Jesús, María del Carmen y María Luisa González Valenzuela, quienes nacieron y crecieron en el poblado El Salto, en Jalisco. Aquí vivieron una infancia bastante inestable. Por un lado, su madre, Bernardina Valenzuela, era una mujer sumamente devota a la religión católica. Era fiel creyente de los mandatos de Dios y desde muy pequeñas les inculcó el rezo y la dedicación religiosa a sus hijas. En el otro extremo se encontraba el padre, Isidro Torres, un alguacil municipal de aquellos años, quien abusaba del alcohol y además golpeaba, castigaba y sometía a su familia de maneras descomunales. Incluso, mucho se dijo que obligaba a sus propias hijas a ser testigos de algunas torturas hacia criminales. Por mediados de los años 30, Delfina, María del Carmen y María de Jesús comenzaron a trabajar en una fábrica de textiles como obreras, en donde no ganaban lo suficiente y eran sometidas a largas y explotadoras jornadas de trabajo. Debido a muchos años de castigos y violencia familiar, María del Carmen, en busca de su libertad, decidió fugarse con su entonces novio. Sin embargo, Isidro la encontró rápidamente y por sus acciones poco honorables para él, decidió encerrar a su propia hija de manera totalmente arbitraria en la cárcel municipal, en donde Carmen tuvo que pasar un poco más de un año, debido a que Isidro, un tiempo después de encarcelarla, asesinó a un hombre por la espalda abusando de su poder y entonces se dio a la fuga sin importarle sacar a su hija de la cárcel. De hecho, es por este punto en específico que la familia decidió cambiarse el apellido de Torres Valenzuela por el de González Valenzuela para evitar en un futuro algunas represalias. María del Carmen salió después de 14 meses, gracias a un hombre bastante mayor que ella, quien pudo sacarla de ahí a cambio de que se convirtiera en su esposa. Así vivieron un tiempo, hasta que ella queda embarazada y él decide abandonarla. Después de esto, aquella joven conoció a un hombre llamado Jesús Vargas, a quien apodaban El Gato, también unos años mayor que ella, quien además era un vividor criminal. Ella, enamorada, decide iniciar una nueva vida a su lado. Esta parte de la historia es sumamente importante porque es el primer encuentro de una de estas mujeres con los tugurios y las cantinas, pues en 1938 abren juntos una cantina de mala muerte que de hecho les daba muy buenas ganancias. Sin embargo, aquella pequeña riqueza se fue perdiendo debido a que Vargas tenía una adicción fuerte al alcohol, siendo esta la razón por la que deciden separarse y Carmen regresa a vivir con sus hermanas. Gracias a la experiencia que María del Carmen ganó con su pequeña cantina, hizo que sus hermanas se convencieran de incursionar en esta área, apoyándose de una pequeña herencia que sus padres, para esta época ya fallecidos, les habían dejado. Fue Delfina la que decidió independizarse de sus hermanas y la que, con la inspiración que Carmen sembró en ella, decidió abrir algo que ella creía aún más rentable que las cantinas: un burdel. Este negocio lo comenzó trayendo a varias niñas de entre 13 y 16 años, todas de poblados cercanos, y esto lo logró a base de mentiras, pues les prometía trabajo como empleadas domésticas y, pues por la necesidad económica, estas y sus padres accedían.
Poco a poco fue ganando experiencia en aquel terreno, además de ir generando estrategias para tener a la policía y a las autoridades municipales de su lado, a quienes logró incluso volverlos clientes del lugar y de los cuales más tarde se beneficiaría. Un tiempo después, en 1948, hubo un problema que terminó en balacera dentro del burdel, por lo que este tuvo que ser cerrado. Fue por este motivo que Delfina comenzó una peregrinación junto con todas las niñas a través de la Feria Estatal de San Juan de los Lagos. Una vez que esta terminó y con bastantes buenas ganancias obtenidas en esas semanas, es que decide establecer un nuevo burdel y cantina llamado el Guadalajara de Noche, que en un principio abrió ahí mismo en San Juan de los Lagos y después abrió otro con el mismo nombre pero en San Francisco del Rincón, Guanajuato, pues en este estado la prostitución no estaba prohibida. Este lugar pudo abrirlo con ayuda de aquellos contactos y logrando que el alcalde municipal, el señor Adelaido Gómez, le diera el permiso para su negocio, el cual volvió rápidamente, por decirlo de alguna manera, en un negocio familiar. Pues una vez que el burdel comenzó a trabajar, trajo a sus hermanas María Luisa y María del Carmen para encargarse de la caja registradora y del área de comida. Podría decirse que es en este sitio en donde comenzaron las pesadillas. Por un lado, la corrupción de las autoridades que a cambio de favores y sobornos agilizaron todo para que el lugar funcionara con normalidad. Por el otro, los maltratos comenzaron a ser cada vez más fuertes e inhumanos. El sistema que Delfina había iniciado en este burdel consistía en venderles a las niñas absolutamente todo: maquillaje, ropa, insumos, logrando así que éstas se endeudasen al extremo y que les fuera sumamente difícil pagar estas cantidades de dinero para poder ser liberadas. Todas estas deudas eran anotadas en una libreta gruesa por María del Carmen. En una visita que María de Jesús decide hacerle a sus hermanas, es que se encuentra por casualidad a Guadalupe Reynoso, una prostituta que por aquellos tiempos se hacía llamar Laura Lárraga y quien era dueña de un burdel en la misma ciudad que Delfina, solo que mucho más elegante y prestigioso. María de Jesús quedó encantada con esa ilusión de volverse una madame, y es entonces que decide adquirir un lugar ahí mismo en León. Este sitio era propiedad de un hombre a quien llamaban el Poquianchis. Después de hacerse del lugar, María de Jesús le comenta a Delfina sus nuevos planes y ésta le proporciona un poco más de dinero y a dos de sus pupilas, Edina Bedoya y María de los Ángeles, para que pueda así comenzar con el negocio plenamente. Una vez acondicionado el lugar con unas camas viejas y haber decidido nombrar al burdel como la Barca de Oro, María de Jesús manda a sus niñas a repartir volantes al pueblo, pero pese a existir aquel nombre para el sitio, todos seguían ubicándolo como la Casa del Poquianchis, y es de aquí de donde nace el sobrenombre con el que se les conocería eternamente, las Poquianchis. Al poco tiempo, aquella mujer fue dándose cuenta de las fallas que el sitio tenía, como la falta de luz e incluso un permiso de salubridad que era requisito indispensable para poder seguir abriendo. Fue entonces que tuvo que recurrir al soborno y a la prostitución con algunos secretarios y poder así pagar aquellas cuentas. Dice, mira chula, te voy a ceder el permiso, conste que no se puede dar ya ningún permiso para esas casas, solo las que hay. Pero si tú accedes a ser mi amiguita y que cuando yo te llame, tú vayas. Después, todo fue mejorando para ella y su negocio fue creciendo a tal grado que hasta el sacerdote y sacristán de la iglesia del pueblo se volvieron clientes frecuentes. Para poder seguir reclutando a más pupilas, ahora llevaban consigo a cómplices hombres quienes las ayudaban a levantar a las niñas que se encontraban solas y de hecho también siguieron utilizando la herramienta de hablar con algunos padres, la mayoría de ellos campesinos, para decirles que sus hijas trabajarían en casas como empleadas. Una vez que llegaban con ellas al lugar, eran sometidas a un verdadero infierno. Las niñas secuestradas eran obligadas a desvestirse y así poder ser estudiadas por las hermanas. A las chicas que veían un poco más desarrolladas que las otras, las exponían a distintos abusos por parte de los cómplices mientras ellas observaban. Después de que estos sujetos se saciaban, las hermanas bañaban a sus víctimas con cubetadas de agua fría,
les daban algunos vestidos y en la noche las ponían a atender a los clientes, quienes tristemente cada día quedaban encantados al ver que aquellas eran unas niñas. Esto hizo aún más populares estos burdeles, por lo que las ganancias eran extremas. Y de hecho hay que aclararlo, a las pupilas solo les daban de comer 5 tortillas duras y un plato de frijoles rancios al día. Cuando algunas de las chicas que habían sido secuestradas desde hacía varios años y lograba llegar a cumplir 25, era considerada mercancía vieja, por lo que decidían mandarlas con Salvador Estrada Bocanegra, conocido por todos como el Verdugo. Este hombre las encerraba en un cuarto sin darles de comer ni beber por varios días. De hecho, cuando entraba a esa habitación, las pateaba y golpeaba con una tabla que en una de las esquinas tenía un clavo. Una vez que las mujeres ya estaban sumamente débiles, las llevaba al exterior del rancho San Ángel, también perteneciente a las hermanas. Y en este lugar las arrojaba aún vivas a grandes zanjas que él mismo cavaba. Si no se aplicaba este castigo, les ponían planchas calientes sobre la piel, las aventaban del piso de arriba o las golpeaban en la cabeza. Cualquiera que fuera el medio era para llevarlas a la muerte. Y si creemos que esto es a lo más lejos que estas mujeres pudieron llegar, pues no, su maldad iba mucho más allá. Inevitablemente las niñas quedaban embarazadas y cuando esto ocurría entre las chicas más populares de los burdeles, las obligaban a abortar de manera clandestina ahí mismo, dentro de las casas, sin ningún tipo de higiene, conocimiento, cuidado, absolutamente nada. Una vez que realizaban el proceso, eran puestas a trabajar de manera inmediata, pues no estaban dispuestas a perder dinero por ellas. De hecho, cuando no lograban abortar y los bebés nacían, a estos los mataban y sus restos también eran enterrados en el rancho. Por otro lado, no todas corrieron con la misma mala suerte al cumplir los 25. Hubieron algunas chicas que se volvieron parte del equipo de las Poquianchis, tales como María Auxiliadora Gómez, Guadalupe Moreno Quirós, Lucila Martínez del Campo, Adela Mancilla Alcalá, Ramona Gutiérrez Torres y Esther Muñoz, alias La Picochulo. Estas vigilaban, controlaban y maltrataban a las pupilas que llegasen a ser groseras con los clientes o con las Poquianchis. También a las que se negaban a cumplir los deseos de los hombres que acudían al burdel e incluso a las que simplemente estuvieron indispuestas durante un periodo por alguna enfermedad. Esther Muñoz, La Picochulo, fue de las más sádicas y crueles, pues incluso llegó a matar a algunas de estas niñas. También eran parte del equipo algunos hombres como Francisco Camarena García, el chofer que estaba encargado de transportar a las niñas secuestradas, junto con Enrique Rodríguez Ramírez. José Facio Santos era el velador y cuidador del rancho. Hermenegildo Zúñiga, un ex capitán del ejército conocido como el Águila Negra, fungía como guardaespaldas y cuidador del burdel. Este último hombre, además de poner cierto orden en las ejecuciones y evitar que alguien pudiera descubrir lo que se estaba llevando a cabo en aquel lugar, se volvió amante de Delfina. A todos estos sujetos se les pagaba con acceso directo a las niñas. Por increíble que nos pueda llegar a parecer en este punto, las Poquianchis no creían que su devoción a la religión y sus creencias estuviesen peleadas con sus actos. Ellas no veían la prostitución como un pecado, aunque sí creían que habían ciertos actos como el lesbianismo, las relaciones entre varias personas y los besos que hacían enfurecer a Dios. Para ellas todo esto era aberrante y por ende estos actos estaban prohibidos en su negocio. Para asegurarse de que las pupilas no rompieran estas reglas, las Poquianchis vigilaban por diferentes agujeros en las habitaciones y cuando algún cliente les exigía hacer alguno de estos y las niñas accedían, después eran castigadas severamente por las hermanas, quienes trataban de mantener su negocio limpio de pecados. Sin embargo, nada dura para siempre. Para las hermanas González Valenzuela hubo un hecho en concreto que provocó la furia de Dios y con el que comenzó una caída libre para todas ellas. Para ese entonces pudieron pagar un par de prostitutas extranjeras para que trabajaran en el burdel,
quienes de manera inmediata se volvieron sumamente populares entre los clientes. Un día, un hombre pidió sus servicios. Delfina, como rutina, pasó a vigilarlas y notó que éste les pidió que se besaran. Las mujeres accedieron. Para ella, este siempre será el gran pecado y su mala suerte. También para estos tiempos, María Luisa, la menor de las hermanas, ya había salido del negocio. De hecho, ella fue la única que jamás se prostituyó y quien, en cuanto ahorró lo suficiente, después de 10 años de trabajar para su hermana, tomó sus cosas y se fue a vivir a Veracruz, lejos de toda aquella pesadilla. Se dice también que María del Carmen ya había fallecido en 1949, víctima de un severo cáncer, así que solo quedaban 2 hermanas, Delfina y María de Jesús, quienes tuvieron que afrontar un cambio de autoridades en el estado en 1963, y con ellos se implementó una nueva ley, la cual prohibía y ordenaba la desaparición inmediata de todos los burdeles. Esto orilló a María de Jesús a cerrar la Barca de Oro e irse con Delfina. También se sumó a la historia que el hijo de Delfina, llamado Ramón Torres, alias El Tepocate, y quien también era parte del negocio de las hermanas, pues este estaba encargado de torturar a las chicas, tuvo un enfrentamiento en un bar cercano al Guadalajara de noche, contra un sargento de policía. Esto concluyó en una fuerte balacera y en la muerte del Tepocate ahí mismo. En cuanto Delfina se enteró de los hechos, corrió al bar y comenzó a disparar a diestra y siniestra, pensando que el sargento estaba escondido en aquel lugar. Cuando regresó al burdel, María de Jesús le aconsejó esconderse, pues la policía podía ir a buscarla por portación ilegal de armas. Por este punto en específico, la muerte de Ramón Torres, es que las poquianchis mantuvieron un luto permanente en sus vestuarios. Después de algunos días, la policía fue a cerrar el Guadalajara de noche, pues supuestamente se habían enterado de que algunos involucrados en aquella balacera eran parte de ese negocio. Esto lo hicieron sin darse cuenta de que dentro del sitio se encontraban varias jóvenes secuestradas y torturadas. Al día siguiente, les cortaron el agua y la luz, y esto fue suficiente presión para que las hermanas decidieran trasladarse junto con todas las pupilas al rancho San Ángel, en donde fueron encerradas todas en tan solo 2 pequeños cuartos. Este encierro duró alrededor de entre 6 y 8 meses, sin comida ni agua suficiente para todas, provocando la muerte de algunas de las niñas. Todo esto tan solo un poco antes de que el infierno se terminara. Fue por la joven llamada Catalina Ortega, una de las pupilas que llevaba aproximadamente 3 años secuestrada y quien logró escapar del rancho por una rendija oxidada, que se dio a conocer en enero de 1964 la serie de abusos y crímenes por parte de estas personas. En este punto en concreto existen 2 versiones de cómo se dieron a conocer los hechos. La primera indica que un reportero escuchó la historia que Catalina le dijo al comandante en turno de la Procuraduría del Estado, quien solo se carcajeó y le pidió que se fuera. Según esta versión, el reportero siguió a la niña hasta su casa y a partir de su narración es que se hizo público el hecho. La segunda teoría va más hacia el lado de que las autoridades de ese momento no estaban coludidas con las hermanas González Valenzuela, pues como recordarán que les mencioné, hubo un gran cambio en el sistema y ahí no quedaba nadie que fuera cómplice de ellas, por lo que las autoridades de inmediato cercaron la propiedad. Lo que sí se sabe es que la policía encontró dentro del rancho a 17 mujeres, se dice que 4 niños, y todos en estados sumamente deplorables. Era evidente su alto grado de desnutrición y algunos trastornos psicológicos por todo lo que habían vivido, y junto a ellos las 2 hermanas. También se hicieron excavaciones en el sitio y se encontraron 91 cuerpos enterrados de varias pupilas, bebés y posibles clientes de los burdeles, aunque se cree que el número puede ascender hasta 150, pues es bien sabido por muchos que las hermanas González Valenzuela en muchas ocasiones ordenaban mandar a tirar los cuerpos de las pupilas en medio de las carreteras. Inmediatamente las hermanas fueron arrestadas y se comenzó un juicio contra ellas de manera bastante rápida. Esto por toda la presión social y por todo el escándalo y amarillismo dentro de algunos diarios mexicanos.
En cuanto María Luisa se enteró de lo que estaba ocurriendo con sus hermanas, se regresó a Guanajuato y también fue arrestada y procesada al igual que ellas. Las Poquianchis fueron acusadas de homicidio, lenocinio, tráfico de personas, crimen organizado, inhumación ilegal de restos humanos, aborto, corrupción de menores, privación ilegal de la libertad y soborno. Por todos estos cargos se les sentenció a 40 años de prisión, siendo esta la pena máxima dentro de México en esos años. Sin embargo, no todas cumplieron esa sentencia. En octubre de 1968, unos trabajadores estaban reparando unas goteras en la parte en donde se encontraba Delfina, es decir, ahí en su celda, y fue una cubeta con varios kilos de cemento lo que le arrebató la vida al caerle en la cabeza. Esta le ocasionó lesiones sumamente graves que la tuvieron en agonía durante varios días. En noviembre de 1984 muere dentro de prisión María Luisa a causa de cáncer hepático. Y María de Jesús fue la única que cumplió su sentencia. Obtuvo su libertad eventualmente y murió en el anonimato. Con respecto a los lugares en donde operaban estas mujeres, yo únicamente mencioné 3, digamos los más famosos, de los que más registro se tiene a lo largo de estos años. Sin embargo, existieron muchos otros puntos de operación pertenecientes a estas señoras. Y aquí quiero abrir un paréntesis para decirles que yo encontré que ellas también tenían otro local, por decirlo así, dentro de San Juan del Río, ubicado en Querétaro. Aunque de este edificio casi no se habla ni en los documentales ni en los reportajes, porque creo yo, bueno, lo considero así, es porque ellas no operaban este sitio como tal físicamente. De hecho, tenían a gente contratada para que llevase a cabo las labores dentro de este burdel, e incluso era el propio Bocanegra, el verdugo, el que acudía constantemente a este sitio para ver que todo marchara a gusto de las Poquianchis. Todos estos sitios se han ido transformando con el tiempo. De lo que pude encontrar es que la casa de la Barca de Oro ahora es habitada de manera normal como una casa habitación. Del Guadalajara de Noche en Lagos de Moreno encontré que se utiliza como un albergue perteneciente al DIF. Y del Rancho San Ángel ahora solo queda un baldío, pues toda la construcción fue demolida hace varios años. Con respecto al último lugar que mencioné, el de San Juan del Río, ahora se utiliza como vecindad. Y de hecho, por lo que pude leer, hasta hace unos años se realizaban ahí mismo recorridos en octubre y noviembre con motivo de las tradiciones mexicanas de Día de Muertos, pero esto fue suspendido a petición de los habitantes de la vecindad, quienes sentían que estaban siendo invadidos en su privacidad. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que esta investigación les haya gustado. Sé que es un caso sumamente largo con bastantes detalles e incluso con puntos específicos que tienen varias versiones de cómo pudieron haber ocurrido. Si ustedes conocen algún detalle que yo no haya mencionado en el video o una versión como tal que la conozcan diferente, por favor escríbanla aquí abajito en el espacio de comentarios para que todos nos podamos retroalimentar y saber un poco más sobre esta historia. Igual si me quieren recomendar algún otro caso, algún otro tema que les gustaría ver dentro del canal, igual me lo pueden dejar aquí abajito en el espacio de comentarios o escribírmelo por cualquiera de las redes sociales que les van a aparecer aquí en pantalla y que yo les voy a estar dejando en la cajita de información junto con un enlace a un documento que yo encontré que es sobre la versión oficial, sobre cómo quedó asentado en el expediente de las Poquianchis. Se los voy a dejar por si gustan ir a verlo y los invito a que se suscriban al canal, a que activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando yo suba un nuevo caso. Les agradezco mucho por haber visto todo el video y nos vemos en uno próximo.